En esta ocasión hablaremos de mono y poliartritis, de su enfoque y su manejo, basados en varios artículos. Nosotros somos Ana Gabriela Baños, Andrés Bernal, Andrés Gómez, Ana Beatriz Machado, Alexandra Ramos y Alejandra Espinosa, y estamos rotando en esta semana por el servicio de reumatología. En ELIS 2019 hacen un énfasis en resaltar la diferencia entre artritis y artralgia. La artritis es un dolor o enfermedad articular asociada con signos físicos de inflamación articular o cambio degenerativo, y la artralgia es un dolor articular que no se asocia con hallazgos anormales en el examen físico. En otras palabras, la artritis la podemos ver en la consulta médica. La monoartritis aguda es una artritis que ocurre en una sola articulación y dura menos de 4 semanas, puede durar entre 2 a 4. Las causas más comunes en general son las enfermedades por depósito de cristales, que son la gota y la pseudogota, pero también se puede producir por la artritis séptica, el trauma, la osteoartritis, la artritis reumatoide, la indiferenciada u otras artritis, como son las espondiloartropatías seronegativas. Entonces, es muy importante conocer la etiología de la monoartritis, y para esto podemos evaluar la historia clínica dependiendo de, el, del inicio de los síntomas. Por ejemplo, si es agudo, si es menos de 24 horas, puede ser una gota, entre horas a días puede ser una pseudogota o una artritis séptica. Si es demasiado agudo, se debe sospechar un trauma y pues el paciente nos dirá si ha sufrido algún accidente. La osteoartritis en general va de semanas a meses, y la artritis reumatoide y las seronegativas van de días a semanas. La mayoría son inflamatorias, excepto el trauma y la osteoartritis. Y es importante eh, diferenciar la localización de los síntomas. Los procesos patológicos intraarticulares se originan en la membrana sinovial, el líquido sinovial, el cartílago articular, los ligamentos intraarticulares y o la cápsula articular. Y este dolor está más asociado a que los pacientes describen ser profundo y empeorar con el movimiento de la articulación y el soporte del peso, y que mejora con el reposo de la articulación y es máximo en los extremos del movimiento, y pues se asocia a un hinchazón. En cambio, en la localización periarticular se incluye estructuras de soporte como bolsas, tendones, ligamentos, músculos, fascias, huesos, nervios y la piel suprayacente. Cuando la artritis está en una articulación periarticular, provoca un dolor que se presenta con el movimiento. Y la diferencia es que los procesos intraarticulares se asocian con reducciones en el rango de movimiento, tanto activo como pasivo, y los periarticulares se asocian con reducciones en el rango de movimiento activo solamente. Em, las artropatías inducidas por cristales suelen afectar la primera articulación metatarsofalangica y la rodilla, pues, es decir, la gota y la pseudogota, y la artritis séptica comúnmente afecta la rodilla o la cadera, y la artritis reumatoide ocurre típicamente en articulaciones periféricas más pequeñas. En la historia clínica es importante preguntarle al paciente acerca de eventos que provocan un trauma o investigar las condiciones de comorbilidad que podrían contribuir al cuadro clínico. Entonces, por ejemplo, estos son factores de riesgo, lo organicé en esta tabla, porque es más fácil de entender. Por ejemplo, si tenemos un paciente que sufre de hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica o nefrolitiasis, eso aumenta el riesgo de sufrir gota y por tal deberse a esta etiología. Y etcétera. Si sufre de diabetes o de artritis reumatoide, o si tuvo un antecedente de cirugía articular, puede deberse a una artritis séptica. La coagulopatía aumenta el riesgo de hemartrosis, y en general los antecedentes sociales del paciente y farmacológicos pueden aumentar también el riesgo de ciertas etiologías. Por ejemplo, el uso de diuréticos aumenta el riesgo de gota, el uso de anticoagulantes aumenta el riesgo de hemartrosis, y
Por ejemplo, el uso de drogas IV ilícitas aumenta el riesgo de artritis séptica y el viaje reciente a zonas endémicas de tuberculosis hace propenso a los pacientes a sufrir infecciones atípicas y por tal llevarlos a una sepsis. Las enfermedades de transmisión sexual aumentan el riesgo de artritis reactiva, las garrapatas aumentan el riesgo de artritis de Lyme y ciertas ocupaciones como la agricultura y la minería aumentan el riesgo de osteoartritis. Listo, ahora con respecto al examen físico, es importante resaltar que se debe realizar un examen completo de la articulación sintomática y el área circundante, más la comparación de esta con la circulación contralateral. El objetivo del examen físico consiste en localizar la fuente del dolor en las estructuras perarticulares o intraarticulares y establecer la presencia o ausencia de derrame o sinovitis, ya que la presencia de estos va a limitar el diferencial a las artritis inflamatorias y a las enfermedades reumáticas sistémicas. En la sinovitis lo que vamos a buscar sería hinchazón y lo que vamos a encontrar sería hinchazón de tejidos blandos calados sobre una articulación y derrame articular, mientras que en la artritis se buscaría la presencia de dolor que se exacerba con el movimiento, la pérdida de movimiento, presencia de hinchazón y eritema. También es importante evaluar el rango de movimiento de la articulación. Entonces, como Ana decía, la presencia de un rango de movimiento activo reducido con un rango de movimiento pasivo conservado va a sugerir brucitis, tendinitis o lesión muscular. Por otro lado, si se reducen los rangos de movimiento tanto activo como pasivo, es más probable que se produzca una contractura de tejidos blandos, sinovitis y una anomalía estructural en la articulación. Con respecto a la sensibilidad y a la palpación, la presencia de sensibilidad puntual y o hipersensibilidad sobre las estructuras periarticulares indicaría una patología de los tendones o brusas como tendinitis o bursitis, mientras que la presencia de sensibilidad localizada en toda la articulación indicaría procesos artríticos inflamatorios como gota o trastornos reumáticos. La ausencia de sensibilidad a la palpación, por otro lado, podría indicar la presencia de trastornos no inflamatorios de las articulaciones, como sería la osteoartritis. Es importante resaltar que si se conserva el movimiento de la articulación, pero la palpación de una de las bolsas, tendones o ligamentos regionales provoca dolor, es poco probable que el dolor articular se deba a artritis. Ya con respecto a la sensación de crepitación, la presencia de esta con el movimiento articular en asociación al dolor puede significar anomalías de la superficie articular o sinovitis, mientras que la crepitación sin dolor puede ser un hallazgo benigno. Ya con respecto a los hallazgos extraarticulares, la presencia de nódulos subcutáneos se va a dividir en dos categorías principales: los nódulos reumatoides, que indicarían artritis reumatoide, y los tofos, que indicarían gota. Si hay presencia de eritema nodoso en la zona tibial, se puede observar en algunos pacientes indicando ya sarcoidosis. Si al revisar la piel se encuentran erupciones, es muy importante tener eso en cuenta, ya que algunos trastornos se van a asociar a modificaciones de la piel, como podría ser encontrarnos psoriasis, lupus, eritematoso sistémico, etc. En el examen físico es importante consultar también la afección ocular, ya que una de las características, ya que es una de las características de las enfermedades reumáticas, como podría ser, por ejemplo, la uveitis. Si se encuentra exantema asociado a pústulas y ampollas hemorrágicas, podría indicar, por ejemplo, la infección gonocócica. Y también se podrían identificar, no sé, hepatomegalías, esplenomegalías y o anomalías neurológicas. Y el encontrar estos hallazgos positivos podría indicar la presencia de una enfermedad sistémica como causa de la artritis. ¿Cuándo se va a hacer una artrocentesis? Pues cuando se vea un dolor articular y una inflamación articular con causa desconocida. ¿Para qué se hace la artrocentesis? Para clasificar el derrame o la inflamación como un inflamatorio hemorrágico o séptico y pues así buscar etiologías. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es clasificar entre hemorrágico y no hemorrágico. Los de
los de característica hemorrágica o clasificación hemorrágica pueden tener como etiología un traumatismo o un trastorno de la coagulación. En cambio, los no hemorrágicos, pues los vamos a dividir entre inflamatorios y no inflamatorios con un punto de corte en los lóbulos blancos de 2000, siendo más de 2000 pues inflamatorio y menos de 2000 pues no inflamatorio. Entonces, el no inflamatorio puede tener como causa una osteoartritis, necrosis vascular, un desgarro del tejido conectivo o del cartílago. Y pues el inflamatorio puede tener como causa una artritis séptica, una artritis inducida por cristales o pues un autoinmune también. Una cosa que hay que tener en cuenta al evaluar el líquido sinovial es que se tienen que evaluar o se tienen que buscar cristales, ya que pueden darnos como etiología una patología como es la gota, viendo cristales de urato monosódico, pero, si hay una sospecha de artritis séptica, el líquido pues también tiene que ser enviado para un gramo, un cultivo, o sea, no sirven para descartar una artritis séptica si esa es la sospecha. Con respecto a las imágenes diagnósticas, es importante resaltar que el estudio imagenológico inicial es la radiografía simple y que a pesar de que en la mayoría de los casos las radiografías no son diagnósticas, estas sí son importantes porque pueden confirmar la presencia de un derrame articular, particularmente en articulaciones como el codo, el tobillo y la cadera, donde pueden ser difíciles de determinar el examen físico. Y esas se vuelven demasiado importantes cuando hay antecedentes de trauma, ya que pueden servir para descartar fracturas. En las radiografías también se pueden ver erosiones estrofáceas, estrechamiento del espacio articular y todo eso puede ayudar a orientar el diagnóstico. Estos estudios de imágenes avanzadas pueden ayudar a refinar el diagnóstico de monoartritis en pacientes que son difíciles de diagnosticar y se utilizan con frecuencia en la evaluación de segmentos de pacientes donde cursan con una monoartritis aguda. Pero a pesar de que sea muy bueno, pues poder descartar algunas cosas, es importante tener en cuenta tanto la historia clínica como los demás hallazgos del examen físico y de laboratorios para poder llegar a un diagnóstico acertado y por lo tanto no se pueden depender de las imágenes diagnósticas solamente. La poliartritis, al igual que la monoartritis, es una inflamación de las articulaciones. A diferencia de la monoartritis, se deben cumplir que al menos 2 articulaciones estén comprometidas y que tengan sinovitis. También puede pasar en 3 o más articulaciones. Los diagnósticos diferenciales principalmente incluyen 4 grupos, que incluye tanto las enfermedades autoinmunes como la esclerosis sistémicas, lupus, vasculitis, las espondiloartritis, como la espondilitis anquilosante, la artropatía psoriásica, artropatías microcristalinas, como la gota, y artritis de origen infeccioso, como hepatitis B, C, rubeola, gonococo. Al igual que la monoartritis, la anamnesis y el examen clínico es el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad. Si bien es cierto que se apoya uno de paraclínicos, siempre la anamnesis es lo que se recomienda para el diagnóstico. Es importante hacer análisis sobre edad, sexo y nivel de educación, porque esto va a determinar el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida del paciente. Al mismo tiempo, se deben evaluar algunos desencadenantes, hábitos tóxicos, especialmente, por ejemplo, el cigarrillo, que se ha visto una relación causal entre el cigarrillo y la citrulinización de proteínas, la forma de inicio de la enfermedad, si es subaguda o insidiosa, que nos va a permitir diferenciar entre poliartritis víricas de las que no, la localización, la duración, si es menor a 6 semanas, normalmente es vírico, y los síntomas asociados como la fotosensibilidad, la lumbalgia y la astenia, que se asocia más a artritis que no son de origen infeccioso. Normalmente el patrón de distribución de la poliartritis cumple 4 grandes campos, dependiendo el origen. Por ejemplo, si es una poliartritis inflamatoria, normalmente hay cierto grado de simetría cuando se trata de artritis reumatoide, pero no se ve simetría, por ejemplo, en espondilitis anquilosante. Cuando es un tipo de patrón dentro de categorías degenerativas, se ve más que todo simetría en artrosis primarias, a diferencia que en ese tipo de daños microcristalinos no se ve en enfermedades como gota. En infecciones,
las artritis víricas tienden a ser simétricas, mientras que, por ejemplo, en una enfermedad de Lyme o artritis bacterianas como gonococo, las artropatías son asimétricas. Y hay un grupo que no es tan evaluado, pero que es igualmente relevante, y son las misceláneas, donde, por ejemplo, la asimetría en la arteriopatía se ve más que todo en sarcoidosis de forma asimétrica, y en los síndromes paraneoplásicos se ve con asimetría. El algoritmo diagnóstico para poliartritis aguda, al igual que para poliartritis crónica, va a depender del tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando inicia menor a 6 semanas y es autolimitada, uno evalúa principalmente y sospecha en un tipo de poliartritis vírica. Entonces uno saca serología de virus, hepatitis B, hepatitis C, dependiendo de las condiciones del paciente y de las formas como el paciente se ha expuesto a la enfermedad. Y si es mayor o mayor a 6 semanas y menor a 12 meses, uno hace en ambos casos anamnesis y exploración, pero los paraclínicos que uno hace no se enfocan tanto a hacer un análisis o una sospecha diagnóstica de poliartritis infecciosa, sino se enfoca más en otro tipo de poliartritis más autoinmune. En ese sentido, sí, es a menor a 6 semanas y se da que si da positivo, por ejemplo, para enfermedades infecciosas, se debe hacer un estudio hospitalario, porque las artritis víricas normalmente tienden a ser agresivas. Si por el contrario es mayor a 6 semanas y menor a 12 semanas y hay más de 3 articulaciones inflamadas, uno puede evaluar valores como de proteína C reactiva, factor reumatoideo, y es altamente probable que sea una artritis reumatoide. Si, por ejemplo, se da que no da como para factor de artritis reumatoides, pero da como positivo para otros tipos de paraclínicos como ANCAS, anti-DNA y inmunoglobulinas, uno normalmente sospecha otros tipos de enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, Sjögren, etc. Y en la parte neoplásica, si no da como la simetría y no da paraclínicos para los anteriores marcadores, uno puede pensar en enfermedades crónicas como la psoriasis, lumbalgias inflamatorias, si da serología para HLA-B27, otro tipo de neoplasias, o artritis reactiva o espondiloartritis. Entre las pruebas diagnósticas, como acabamos de nombrar, las que más se usan para virus son serologías. Para reactividad también uno usa más que todo para bacterias, uno usa cultivos para infecciones sépticas, para artritis reumatoides, los marcadores que uno usa para factor reumatoideo, los que tienen que ver más con conectivopatías, usamos anticuerpos antinucleares, anti-DNA, entre otros. Cuando se tratan de miopatías inflamatorias, usamos aldolasa, anticuerpos antisintetasa. Cuando queremos evaluar vasculitis, anticuerpos anticitoplasma neutrófilos. Enfermedades granulomatosas, biopsia de tejido, síndromes paraneoplásicos, uno evalúa pues, la neoplasia subyacente, o marcadores de espectro como tumorales, los marcadores tumorales Ki67, BRCA, etcétera, según sea la patología. Y para artritis microcristalinas, uno hace pues, estudios de radiografía de articulaciones afectadas, más que todo para gota. Respecto al tratamiento de la poliartritis, básicamente es de importancia saber que en las artritis inflamatorias, en la poliartritis, esta ocurre más como un síntoma de enfermedades en algunos casos. Entonces, aunque hay un tratamiento que puede ser sistémico, el tratamiento más que todo debe ser determinado por el diagnóstico, por ejemplo, en un lupus eritematoso sistémico o en una infección viral o en una sarcoidosis. La idea es tener un tratamiento para la condición de base, para así poder tratar pues la artritis como manifestación y no como el diagnóstico que tiene el paciente. Y acá hay otros ejemplos de enfermedades que pues pueden generar la poliartritis como manifestación. Acá hay un algoritmo pues que dividí en varias partes de la Asociación Americana de los Médicos Familiares. Básicamente acá pues lo mismo que había dicho, hay una serie de herramientas que el médico puede utilizar para así poder identificar en la clínica y pues con ayuda de diferentes paraclínicos qué tipo de artritis está presentada por el paciente y así poder encontrar si se trata de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, lupus, vasculitis,
y demás. Primero hablamos de simetría, inflamación, tipo de articulación que esté siendo comprometida. Aparte de eso, hablamos de el tamaño de la articulación que está siendo comprometida y pues la ubicación también, que nos ayuda un poco a guiar el diagnóstico. Y finalmente, si hay presencia de clínica ya sistémica, el caso como de fiebre, que tenga un rash, que tenga úlceras eh, y demás. Finalmente, hablando ya para clínicos, podemos tomar serología ya específica, como el factor reumatoideo, los anticuerpos antinucleares y demás, todos estos diferentes paraclínicos, pues para poder definir el diagnóstico del paciente. Y en cuanto a las imágenes, en radiografía sobre todo se pueden encontrar diferentes patrones característicos del compromiso de las articulaciones y esto también pues puede ayudar al médico a guiar el diagnóstico. Es importante poder hacer todos estos diferentes estudios para así saber cuál es la causa que está generando la artritis, más no solo tratar la artritis. Entonces, en esta imagen podemos observar pues, las manifestaciones que puede tener la artritis, en este caso en las articulaciones de las manos. En la primera vemos una desviación de los dedos y de las uñas. Se genera más que todo en las articulaciones metacarpofalángicas y es lo que genera que se vea como los dedos de esta forma. En la segunda tenemos una deformidad de Swan o en forma de cuello de cisne. Y en la tercera una deformidad conocida como Boutonniere. Listo, entonces hablemos de tratamiento. Para iniciar, pues vamos a tener el tratamiento no farmacológico y pues este en sí se enfoca, o pues lo más importante es la actividad. Nosotros en una primera instancia queremos que el paciente repose, que no haga ninguna actividad, para que mejore su inflamación y el dolor. Ya después, cuando mejore esa inflamación y ese dolor, luego el tratamiento farmacológico, seguirá disminuyendo ese reposo y se iniciará progresivamente el ejercicio para evitar rigidez articular, atrofia y osteoporosis. Y pues esta actividad tiene que ser de pasiva a activa, obviamente gradualmente. En cuanto a tratamiento en general, vamos a ver que existen tratamientos para la monoartritis y para la poliartritis. Generalmente, el tratamiento de la monoartritis dependerá de la etiología de la artritis y de la gravedad de la afección. Entonces, si es una artritis de origen séptico, se trata empíricamente con antibióticos según la etiología más probable. Y luego de esto se adapta según los resultados de los cultivos que se obtengan del líquido sinovial. La primera línea de manejo en la monoartritis son los AINES, pero si es gota, que es la presentación más frecuente de monoartritis, se evalúa el uso de colchicina. Esto es una alternativa efectiva, pero el efecto es un poco más tardío y si damos dosis elevadas de este medicamento podemos ver toxicidad. Entonces sería AINES, colchicina y por último se consideran corticoides orales. Estos presentan una eficacia similar a los AINES y son muy útiles en pacientes que presenten insuficiencia renal crónica o que tengan una contraindicación para AINES o para colchicina. Si es por gota, el tratamiento hipouricemiante también se puede realizar con úricos úricos como la sulfipirazona o inhibidores de la santinoxidasa como el alopurinol, que es el que más comúnmente se usa. Entonces, esto para monoartritis. En cuanto a poliartritis, basándonos en el estudio que venimos utilizando aquí a lo largo de la presentación, el primer escalón de manejo son los AINES. Estos ayudan a controlar la inflamación y el dolor. El segundo paso a seguir serían corticoides. Estos se dan mientras los modificadores de la enfermedad hacen efecto. Se empiezan en dosis altas y se van bajando gradualmente hasta lograr ya no usarlos. Una vez que los modificadores de la enfermedad, DMARDS, empiecen a hacer efecto. Estos modificadores de la enfermedad controlan la progresión del daño articular a largo plazo. Luego de estos tenemos a los inmunosupresores. Estos ayudan cuando existen manifestaciones extraarticulares graves de la enfermedad o cuando los demás tratamientos fallan. Por último tenemos a la terapia biológica. Esta es una de las mejores que se ha encontrado
Es excelente, pero no todas las personas son candidatas, ya que tienen que cumplir ciertos requerimientos y ciertos estudios para poder ser candidatos a este tipo de terapias, por lo que usualmente se usa solo cuando todas las demás han fracasado. Y esto sería todo. Muchas gracias. Hay que recordar que el tratamiento se individualiza de acuerdo a cada paciente.